Proverbios 30, vamos a leer algunas partes, no creo que pueda darlo todo hoy, pero sepan disculpar ahora. Proverbios 30. Son consejos prácticos como todo el libro de Proverbios. A diferencia que este capítulo fue escrito por Agur. En la Biblia aparece Agur como hijo de Jaque. Y este escritor dice, su perfil o su forma de ser, dice que es una persona tosca, una persona que no tenía mucha preparación. Ahora vamos a ver por qué. Pero sin embargo tenía la experiencia de la Biblia, y eso también es importante. Uno puede tener conocimiento académico, pero si no tiene experiencia de la vida no sirve para nada, ¿no? Se llamó Agur porque almacenó conocimiento de la Biblia, conocimiento de Dios. Y este conocimiento lo transmitió en este capítulo. Como decía al principio, la mayoría de los escritos de Proverbios fue hecho por Salomón, pero no en este caso. Dice versículo 1, 2 y 3, vamos a leer las primeras partes. Dice, palabra de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo al varón de Itiel, a Itiel y a Ucar. Ciertamente, dice, más rudo soy que ninguno. Acá nos muestra que es una persona ruda, una persona dura, ¿no? Ni tengo entendimiento de hombre, es decir, no fue educado quizás como Pablo, que dice que fue educado bajo los pies de Gamaliel. Era una persona quizás autodidacta, con poco conocimiento de escuela. Dice, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Este es Agur, así. ¿No? Mira esas personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar mucho, pero saben mucho. Dice, pregunta, hace unas preguntas, versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Y quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Acá está hablando de que el hombre es limitado, porque usa algunas figuras que son claras de entender. ¿Quién puede agarrar al viento en la mano? Nadie, porque el viento se escapa. ¿Quién puede, tener las aguas en un paño? ¿Quién puede contener el agua? Se escapa. ¿Quién puede afirmar los términos de la Tierra? Bueno, esto fue escrito hace muchos años. Hoy quizás con satélites y con mediciones tecnológicas uno puede decir dónde empieza la Tierra y dónde termina, aunque la Tierra es redonda, ¿no? No tiene principio ni fin. Pero sin embargo, en esa época nadie podía, y creo que tampoco, medir los límites de la Tierra. Yo cuando era chico me acuerdo que iba con mi tío Moisés en Quilmes, me gustaba mucho andar en moto, por eso se le aclararon los motos, pero ahí iba como acompañante, no manejaba. Y él tenía una ciambreta, esas motos viejas, y vivíamos unas 40 cuadras del río de Quilmes, como acá de San Isidro, pero el río de la Plata allá en Quilmes. Y me acuerdo que estaba el arco iris. Cuando salió el arco iris, yo quería decía, tío, vamos a ver dónde termina ese arco iris. Y el arco iris no tiene fin. Pero yo quería ir allá. Y cuando llegaba al horizonte del río, digo, quiero ir allá a ese horizonte. Y mi tío me decía, mirá, no podemos ir por el agua porque la moto no flota. Pero si vos llegás al horizonte, vas a ver otro horizonte. Y nunca vas a terminar de encontrarte
con el horizonte porque no tiene límites. Bueno, esta limitación al ojo óptico es lo mismo que Dios. Dios no tiene límite. Lo queremos... hay una canción que dice, es tan alto que no lo puedo alcanzar, tan ancho que no lo puedo abrazar, ¿no? Grande es el amor de Dios. Bueno, así dice la palabra en este momento. Todo lo que es de Dios es inabarcable. Dios no tiene nombre. Nosotros le decimos Dios, nosotros le decimos Jehová, Yahvé. Las religiones orientales le dicen Alá, qué sé yo, cada uno le han puesto un nombre, pero Dios es Dios, no tiene nombre. Nosotros le ponemos nombres y muchas veces lo limitamos. Cuando Moisés se encontró con Dios, Dios le dijo a Moisés, yo soy Moisés el que soy. Porque Moisés le había dicho, Señor, yo quiero ir a los hijos de Israel y de dar un nombre. ¿Qué digo que sos? Y Dios no quiso dar nombre. Porque si decía yo soy el inmenso, al decir inmenso estoy poniendo un límite. Si soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, sí, sirve, pero también está limitado porque estoy hablando de seres humanos. Entonces le dijo, decirle a la gente que yo soy el que soy. Amén. Como diciendo, no tengo nombre. ¿Se dan cuenta? Versículos 5 y 6. Dice este siervo que escribió este libro, toda palabra de Dios es limpia, es escudo en los que en él esperan. No añadas a su palabra para que no te reprende, ni seas hallado mentiroso. Yo acá hay que usar primero dos elementos, y escuchen esto interesante, ¿no? La palabra de Dios limpia. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos a través del Salmo 51, ¿se acuerdan? Que su palabra limpia porque nosotros nos ensuciamos. ¿Y nos limpia de qué forma? A través del perdón, a través de la reconciliación, a través de cuando nosotros reconocemos nuestra falta, Dios nos limpia. Y qué lindo es sentirse limpio, ¿no? Cuando uno se baña después de haber trabajado y sudado y está cansado o tiene los pies sucios, ¿no? Y los mete en la palangana y dice, ¡ay, qué alivio! Después de haber caminado, y si tiene un poquito de sal, dice que mejor porque hace bien. O se da un baño. Es decir, ¿qué sensación tenemos nosotros cuando nos limpiamos? Que estamos mejor, ¿no? Vamos a acostarnos a la cama y nos dimos un baño, porque a veces no queremos estar sucios, ¿no? Un bebé, hasta el bebé se ensucia. Y a veces tiene su olorcito, ¿no? Florencia, a veces tiene su olor y uno lo tiene que lavar y ya ahora está perfumadito, está lindo. Porque por más bebé que sea, cuando está sucio, y si se le escapa un par de gasecitos, también. Entonces, la limpieza es importante. Dios nos limpia. Pero dice acá también que Dios es un escudo. La imagen del escudo la tenemos todos. El escudo ataja las flechas, los dardos. Es esa protección que Dios tiene. Entonces, para los hijos de Dios, tiene dos formas de operar: la limpieza y la protección. Como decía hoy vos, es decir, Dios nos protegió dándonos, y la hermana también lo decía, y proveyéndonos aquellas necesidades que estamos nosotros teniendo. ¿Por qué no nuestro escudo? Cuando salimos afuera, Él manda ángeles a cuidarnos y nos protege. Por eso la palabra de Dios muchas veces habla de que Él es un escudo. Y podemos estar confiados a pesar de la inseguridad que vivimos. ¿Amén? Amén. Dice, no le añadas, versículo 6, no añadas a su palabra para que no te reprenda. Esto no quiere decir literalmente que tenemos que quitarle un punto ni una coma a la Biblia, porque la Biblia, al ser traducida, no es fiel al original. Esto fue escrito hace muchos años. Pero la Biblia tiene principios, y los principios son universales. Por ejemplo, hay un principio en la Biblia que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es para todas las épocas. Amarás a Dios con todo tu corazón. Es un principio universal. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es un principio universal.
Jesús decía que el principio de toda la ley y los profetas se resumía en dos cosas. No hagas a los demás lo que no querés que te hagan a vos. Si aplicaríamos esto, andaríamos bárbaros. No querés que te saquen el cuero, no saques el cuero a los demás. No querés que te señalen, no señales a los demás. El dedito a veces hay que guardarlo en el bolsillo. Porque Dios no quiere que nosotros juzguemos. Versículos 7, 8 y 9. ¿Me van siguiendo? Amén. Dos cosas he demandado. No me las niegues antes que muera. Esto le pide a Dios. Primero, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. ¿Qué es la vanidad? La vanidad la vemos muchas veces cuando sacamos muchas fotos y las subimos a Facebook, ¿no? Permanentemente estamos en posesión. La vanidad tiene que ver con el mostrarse uno. Dice que es el pecado favorito del diablo, la vanidad. Porque todos somos vanidosos. Y a veces es peligroso. Porque uno no tiene que jactarse de mucho, de lo que uno es. Uno tiene que jactarse de lo que Dios es. Yo soy por lo que soy por Dios, y usted también. Entonces, Señor, apartad de mí la vanidad. Salomón decía, todo es vanidad, todo pasa. Todo pasa. ¿Qué tuvo Salomón? ¿Riqueza? Tuvo muchas... ¿Qué más tuvo Salomón? ¿Quién me ayuda? Conocimiento, sabiduría. Tuvo muchas esposas, conforme a esa época. No, Germán ahora no puede tener 900 esposas. Pero en esa época, bueno, Salomón lo tuvo. Tuvo de todo, pero sin embargo, cuando él era viejito, llegó a escribir: de nada todo esto sirve, todo es vanidad. Lo único que sirve es Dios. Amén. Amén. Entonces, aparta de mí la vanidad, y dice, versículo que sigue en el 8, no me dé pobreza ni riqueza, mantenerme con el pan necesario. Esto tiene que ver que si uno tiene mucho, se olvida de Dios. Porque dice, no siendo que sea pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. La riqueza me puede hacer olvidar de Dios. Y la pobreza, cuando yo no confío en Dios, puedo quizás cometer actos indebidos. Yo conocí una vez unos cristianos, no de esta iglesia, no los busquen porque no era de esta iglesia, que tenían un kiosco, un negocio. Y entonces decían, yo algunas cosas, me decía alguien en el kiosco, el dueño del kiosco, que era cristiano, yo algunas cosas que tengo no las compro con boletas, las compro así de izquierda. Yo entonces les digo, de mal proceder, ¿no? ¿Me entienden, no? Si eran cosas que para ir eran multadas y sí, dice, porque yo no puedo pagar los impuestos. Y entonces yo pensaba, digo, pero a Dios eso no le agrada. Esta persona, para salvar las papas del fuego y para poder sostener una economía, ¿qué hacía? Compraba cosas robadas. Entonces nosotros decimos, Señor, que no haya delincuentes, pero si yo le compro algo que es robado, soy parte de la delincuencia. Es difícil esto, ¿no? De digerirlo. Y después me decían, bueno, pero todo el mundo lo hace. Y yo le digo, bueno, pero los cristianos no somos todo el mundo. Los cristianos somos diferentes. Porque si Dios en la pobreza te va a dar, como hoy decía Florencia, Dios no tenía quizás en el momento pañales o comida y el Señor provee de un lado. Porque Dios provee. Amén. Pero si tenemos mucho, como decía hoy Marina, tengo el aire acondicionado, estoy viviendo en casa, puedo tener televisión, cable, internet, y está lindo para estar acá. Entonces, tengo un poquito más, pero ese poquito más para irme a olvidar de mis obligaciones con Dios. Entonces, ni mucho ni poco. Dame el pan de cada día. Es una palabra, Señor, dame lo justo, porque si me da lo justo me tenés siempre con la zanahoria delante. Entonces, yo sé que todo tengo que depender de vos. Y si yo dependo de vos, me va a ir bien. Por eso Jesús decía, pidan el pan de cada día. Y cuando el pueblo de Israel quería guardar más maná, ¿qué pasaba? Se le podría.
porque le dijo Dios a Moisés que cada día cuando reciban el maná del cielo coman ese pan, no guarden para el otro día, excepto para el día de guardar, el día de reposo, porque ese día no tenían que trabajar. Pero a veces nosotros nos vamos de mambo, como dicen los chicos, tenemos mucho, lo guardamos, nos olvidamos. Tenemos trabajo, yo pido trabajo, Señor, dame trabajo, no, ya no venimos a la iglesia. Me sané, bueno, ya está. ¿Y Jesús qué dijo cuando sanó a 10 leprosos? Uno solo le agradeció a él que lo había sanado. El resto, si te he visto, no me acuerdo. Así somos a veces los seres humanos. Pero tenemos que cambiar esos hábitos. Dios nos pide ser agradecidos en todo. En la abundancia y en la escasez. Amén. Amén. Versículo 10. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y te lleve al castigo. Es un consejo sencillo, tiene que ver con que no hay que acusar. No hay que acusar a los demás, porque lo decía yo recién, porque si vos haces algo a los demás, vos tampoco querés que te lo hagan vos. Me acuerdo en un trabajo que vieron que siempre hay gente que quiere serruchar el piso a otro para crecer, ¿no? Y siempre en el trabajo hay un buchón, esos que son así orejas de patrón. Y entonces venía el patrón y decía, ¿sabe que fulano no hizo esto? Lo que usted le dijo. Y nadie lo quería, este muchacho, porque quería quedar bien con el patrón, pero tenía como enemigo a todo el resto del personal. Y un día lo echaron a él. Y como uno en la vida siempre cosecha lo que siembra, fue a buscar trabajo o a pedir trabajo a los otros amigos que él antes le había acusado, y ninguno le abrió la puerta. ¿Pero saben por qué? Por una actitud mezquina que él había sembrado cuando trabajaba. Entonces a veces hay que ayudar, a veces hay que acompañar y a veces hay que callar, pero nunca sacar ventaja de los demás. Porque eso, tarde o temprano, se paga. Las personas que son solidarias, aunque son pobres y humildes, siempre van a ser reconocidas. Porque la gente no se olvida de cada gesto que nosotros hacemos para el otro. Entonces, no acuses al siervo ante su señor. Es decir, siervo que es el empleado, hoy sería el empleado. No lo acuses ante el patrón, ante aquel que lo gobierna. Apoyarlo, acompañarlo. Sé parte de él. ¿Vieron como los sindicalistas que algunos eran un obrero más y después empezaron a tener el cargo y vieron que había platita de por medio? Y a veces vemos por la televisión que tienen casas y mansiones y coches y autos. Digo, pero siempre eran un obrero. ¿Cómo hicieron para crecer tan de golpe? Y eso se llama corrupción. La corrupción, Dios la repele. Y en todas las épocas que yo tengo uso de razón, hubo corrupción en el sindicato. ¿Me van siguiendo? Versículo 11, 12, 13 y 14. Vamos a ver si llegamos. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Cuando habla de generación, acá voy a ir leyendo un poquito los versículos. La generación tiene que ver en muchos aspectos. Por ejemplo, de padre a hijo y abuelos son generaciones, ¿verdad? Estas son generaciones de sangre. Pero también se habla generación, por ejemplo, de los celulares o las computadoras. Es una generación antigua, ¿no? La máquina de escribir es una generación que ya quedó en el archivo. ¿Quién usa máquina de escribir hoy en día? Porque la computadora es como que sufrió eso, ¿no? Había un dibujito en Facebook que me gustó de un celular y estaba rodeado del teléfono, del despertador, de la cámara. Y todos le decían, por tu culpa nos quedamos todos sin trabajo. Porque ahora nadie usa teléfono, nadie usa despertador, nadie usa cámara, porque está todo metido en un celular. Bueno, son generaciones tecnológicas, pero también hay generaciones de grupos de personas. Jesús lo llamó, por ejemplo, a una mala generación, raza de víboras. Esta generación es maldita, dijo Jesús, hablando de un grupo. Y hay generaciones benditas, hay generaciones de jóvenes, generación de adultos, generación de gente de diferentes edades. Eso también es generación. Porque dice, hay generación que maldice a sus padres. Es decir, hay mucha gente que se ingrata con los padres.
Esto lo vemos a aquellas personas que nunca los bendicen a los papás, los meten en un geriátrico y los olvida, o no los van a visitar cuando son viejitos a la casa, y por ahí los papás estuvieron trabajando toda su vida por ellos, ¿no? Es decir, Dios esto también lo exhorta y nos llama a honrar a nuestros padres. Los míos están finiquitados, dejaron de existir en la tierra, pero los honro recordándome. Yo cada vez que recuerdo sobre todo a mi padre, de alguna forma lo estoy honrando, porque me recuerdo todas las enseñanzas que él me dejó. Maldecirlo es de alguna forma cavarnos nuestra propia sepultura, hay que bendecirlo. Dice, hay generación, versículo 13, cuyos ojos son altivos. ¿Saben qué es una persona altiva? Que te mira así, ¿no? Como encima tuyo. Pero no solamente la mirada por los ojos, sino por la forma de ser, ¿no? Como que se creen superiores. ¿Conocen alguno de esos? ¿No? Que se creen dueños de la verdad y que todos lo saben. Y que si le discutís, no es para vos, es para todos. Si le discutís, te la dicen, ¿no? Ayer estaba hablando con un amigo hacía años que no veía, y me llama por el Messenger, que el diálogo se lo mostré a mi esposa, y él quería discutir, yo quería charlar con él. Y hay una diferencia entre discutir a veces, porque discutir tiene que ver a veces con a ver quién tiene más razón que lo que dice. Y como sacó un tema que a mí no me gustaba tocarlo en ese momento, porque sabía que era muy controversial, digo, mira, no me interesa hablar de ese tema porque yo sé las consecuencias. Entonces me dijo, chau, como si no se pude ganar, chau. ¿No? Y me quedé pensando, digo, ¿cuál era su actitud? Su actitud era pelearme y a ver si me podía ganar. Y como yo no quise engancharme, porque cuando vos no te enganchás, en el fondo vos sos la que ganas. Porque tú no le das cabida al otro para que te suelte la lengua. Hay gente que le gusta pelear y le da y te busca. Y entonces a veces es preferible callar, aunque piense el otro que perdiste, pero vos ganaste. ¿Me van siguiendo? Amén. La altivez es un pecado grave. Dice el versículo 14, hay generación cuyos dientes son espadas y muelas sus cuchillos. ¡Wow! Lengua filosa le dicen a esto. Yo estuve predicando sobre esto, el pecado de la lengua. Gente que cuando habla, sácate. ¿No? Como esas dos mujeres que se encontraron y una le dice a la otra, vos sabés que el otro día casi me muero. ¿Por qué te moriste? Porque me mordí la lengua. Dice, claro, sí, las víboras siempre cuando se muerden y se tiraban palos entre ellas, ¿no? Y hay gente que es así, ¿no? Que te habla y te manda el cuchillazo. Bueno, acá hay algo interesantísimo, versículo 15. Dice Agur, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame y dame. Deben ser gemelas estas hijas. Dame y dame. Dos hijas, dame y dame. Son iguales. Dame y dame. Estuve buscando en el diccionario qué es una sanguijuela. Dice, es un gusano parásito de cuerpo dividido en anillos, dotado de boca para chupar la sangre y se alimenta de la sangre. En algunos casos antes lo usaban como un elemento medicinal, ¿verdad, Marina? Pero en realidad acá se ha visto como una parte negativa. Son los chupasangre. Yo digo, son personas que te vampirizan la energía. Son personas que siempre cuando hablas, terminás más o menos así como tecleando. ¿No? Y hay personas que es sanguijuela y no se da cuenta. Y te pide. Por ahí te pide cosas, te pide tiempo, te pide y no te da nada. Y entonces vos terminás ahí como un guante desinflado, ¿viste? Con los guantes con la sacada de la mano que todo así no tiene forma, ¿no? Bueno, estas sanguijuelas hay que tener cuidado, porque hay unas cuantas. Hombres y mujeres, no es porque sea femenino quiere decir que es para la mujer. Pero cuidado con estas sanguijuelas. El pastor, ¿lo conocen, pastor Estamatea? Sí. Bueno, estuvo en televisión, pastor y psicólogo. Él escribió un libro que se llama Gente Tóxica, ¿no? Y es gente que contamina, a veces es mejor tomar distancia, ¿no?
porque son como las sanguijuelas, te chupan y te dejan desinflado. Bueno, sigo con, después de la sanguijuela, dice 3 cosas hay que nunca sacia, versículo 15. Y a una cuarta nunca dice basta. Vamos al versículo 16. El Seol, la matriz estéril, la tierra que nunca se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. El Seol para el judío era como la sepultura. Dígame, en el cementerio, ¿alguna vez se sacia? Nunca ese negocio se termina. Porque cuando después cumplí 10 años, al menos el de Boulogne, levantan los huesos, lo queman y te lo dan en ceniza o lo ponen en un cofre más chiquito. Pero yo nunca vi un cartel que diga saturado de gente. Los monoblocks, por ejemplo, tienen límite, no hay más, acá mismo no hay más cabida para otros más que vengan a vivir. Pero sin embargo el cementerio parece que nunca se sacia. Porque siempre, una vez me decía Péculo, en la Cochería Paraná, es un negocio que nunca falla. Tipo, siempre te morís, siempre hay un fiambre. Entonces, miren con qué compara lo que es insaciable. El Seol, es decir, el cementerio. La matriz estéril tiene que ver con la falta de productividad que siempre busca saciarse. La tierra que no se sacia, yo lo veo porque siempre riego la masita y en el fondo siempre parece que está seca, ¿no? Es como que la tierra chupa agua, chupa agua, chupa agua. Y el fuego, ¿quién puede parar el fuego? ¿Quién puede parar el fuego cuando empieza a avanzar? Cuando se queman los grandes bosques. A veces ni siquiera los bomberos con esos aviones hidráulicos pueden frenar la acción de un fuego que es intrépido y avanza. Bueno, esto tiene que ver con lo que es la ambición. El ser humano es ambicioso, somos ambiciosos y somos insaciables. Queremos más. Alguien quiere una bicicleta, otro quiere un ciclomotor, después el ciclomotor quiere un auto, otro quiere un auto, quiere un 4x4. Bueno, yo no puedo ni una moto, no tener así que no sea un problema. Pero hay gente que no está satisfecha. Fíjense en cómo está correlacionado la palabra. Primero decía, no me des mucho para que me olvide, ni poco para que me robe. Y también la codicia es un pecado, es grave. Hay gente que vive siempre queriendo más, pero nunca son felices. Como la tierra que nunca se sacia de agua, el fuego que nunca no se basta y avanza, y el Seol que se lleva a los muertos, que se los chupa y nunca se agota. ¿Me van siguiendo? Amén. Uy, largo. Bueno, voy a hacer la última parte y después seguimos. Voy a terminar con el versículo 20. Seguimos el domingo. Vamos a hacerlo en 2 partes. ¿Vieron como las películas, la primera parte? Así que están invitados a venir el domingo. Amén. No se pierdan el segundo capítulo. Versículo 20. El proceder de la mujer adúltera es así. Come, limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Como diciendo, está todo bien. No pasa nada. Destruyó hogares, pero no pasa nada. Rompió matrimonio, pero no pasa nada. ¿No? La Biblia diferencia entre una ramera o una prostituta y una adúltera. En la Biblia y en la vida, la ramera o la prostituta es la que trabaja con su cuerpo muchas veces para ganarse el pan. Es decir, no es que se enamora o busca perjudicar a otros, sino que, no estoy diciendo que esté bueno, entiéndame, pero el sentido es muy diferente. La prostituta es la que trabaja por un bocado de pan, dice la Biblia. En cambio, la adúltera es la que por ahí no necesita nada, pero ¿qué hace? Destruye vidas. ¿No? Estuvimos, allá que hoy lo nombraron, el estudio bíblico que hicimos el otro día con los chicos, leímos en el Proverbio 27, capítulo 7, ¿se acuerdan? Que habla de una mujer sagaz, vieron en su casa, ¿no? Dice Salomón, yo vi por la celosía, si vi por mi casa, estuve
pispeando que había un chico, jovencito, que iba a la casa de una amiga y de pronto se encuentra en el camino una mujer muy astuta, lo enrosca como una serpiente, lo lleva, dice, mi marido no está, vamos a aprovechar, es decir, una adúltera, ¿no? Vamos a aprovechar que hay yupi, vamos a descorchar ahí, ¿no? Dice que la cama le puso, yo no estoy diciendo nada que no está en la Biblia, puso perfumes de mirra, óleo y acacia, es decir, los mejores Paco Rabanne y todos los mejores perfumes los puso ahí en la camita. Dice, eso sí, se llevó la plata, como diciendo, si me tiró unos mangos, mejor. Y dice que lo enroscó y fue como un güey que va al matadero. Si alguna vez fuera al matadero de acá de Capital, o vieron por las películas el matadero, son una especie de corralones así con vallas, y la vaca va, no tiene salida, no tiene retorno, no puede decir, ay, llego para allá, pero vuelvo para casa. No, van para allá, y cuando van para allá hay una máquina ante la mano, ahora hay una máquina que es una masa grande que le pega acá, un golpe seco, y la mata. Y entonces después la descuartiza, la vende, ¿no? Pero la vaca, mientras que va a ser degollado, a ser muerta, va como ahí, como sabiendo que la van a matar, porque intuye, dicen que lo que estudian la carne, el animal cuando sabe que lo va a matar, expulsa una especie de adrenalina y contamina, por eso a veces es peligrosa una carne mal matada. Sobre todo por el lechón se comprobó que grita tanto que todo ese nervio va sobre su cuerpo y eso también puede contaminar al ser humano. Entonces, el joven, en este caso Proverbio 7, como un buey en el matadero, fue comido por una mujer muy hábil. Dice, el proceder de la mujer adúltera es así: come, limpia su boca y dice, no he hecho mal. Es decir, no tiene conciencia de pecado. Está todo bien. Hay que tener cuidado muchas veces con que está todo bien. Pero no solamente en el adulterio, sino que mucha gente hace cosas indebidas y está todo bien. Porque dice la palabra, en los últimos tiempos, mucha gente va a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, nosotros tenemos que tener discernimiento para saber que no está todo bien y que hay cosas que son perjudiciales para nosotros. ¿Amén? Amén. Bueno, creo que me quedo acá porque es bastante extenso lo que quería compartir. Pero vaya leyéndolo en su casa, Proverbios 30, y el domingo vamos a seguir desarrollando esta palabra. Son prácticas para nuestra vida. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría, discernimiento y saber entender que a veces nosotros somos personas ingenuas, simples, y somos engañados. Porque el mundo está reinado por un príncipe que Jesús le dijo, y es el príncipe de este mundo, que quiere muchas veces perturbar a los hijos de Dios. Pero en la Biblia está la sabiduría. En la Biblia hay consejos prácticos, como decíamos el otro día en el discipulado, que nos enseña a vivir, que nos da herramientas para seguir adelante. ¿Amén? Vamos a orar. Amén. Padre, te pedimos que esta palabra, parte de este estudio sobre Proverbios 30, escrito por un tal Agur, sea para nosotros medicina para nuestra alma, sea como un refrigerio y nos ilumine nuestro camino. Nos vaya, Señor, direccionando hacia la corrección de la vida, a no entrar en estas trampas diabólicas que hoy el sistema nos ofrece. Señor, ayúdanos a discernir y a tener ese olfato de saber cuáles cosas son negativas para nosotros. Señor, cuánta sabiduría tiene tu palabra. Tu palabra que nos enseña a caminar con cautela, con sabiduría y andar, Señor, por sendas de rectitud. Porque el camino ancho y espacioso siempre nos lleva a la muerte, Señor. Padre, líbranos de esas sanguijuelas, de esas personas que permanentemente están absorbiendo nuestra energía, nuestro alma, Señor, nuestro tiempo. No queremos despreciarlas porque tú no despreciaste a nadie,
pero queremos, Señor, que sus vidas también sean cambiadas. Amén. Que sean personas útiles, que no sean personas demandantes, que no sean personas que siempre están dependiendo de los demás. Señor, ayúdanos a enseñar a los demás que tú nos diste la libertad de crecer en tu gracia. Sí, sí. Señor, gracias porque esta palabra que hoy hemos compartido tiene que ver con la vida, Señor. Así como la matriz estéril, Señor, el Seol, la tierra que siempre busca agua, o el fuego que avanza y nos dice basta. Señor, a veces la codicia empieza a tomar dominio sobre nosotros y queremos más y más, pero no sabemos, Señor, que nunca nos podemos saciar, porque el único que nos puede saciar eres tú, Jesucristo. Amén. Señor, gracias por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.